Bueno. Mm, Entonces, tratando pues como de irlos metiendo un poco más en lo que venimos trabajando, pues el día de hoy queremos hacer una invitación muy sentida. Voy a ver si desde acá me deja pasar una... ¿Los subtítulos son? Espera. Eso sí, ya. Tendrá que Voy a tratar de pasar las diapositivas con rapidez. Pues para no tener que ir hasta allá. Pero yo te lo paso. Y por eso. Bueno, entonces, siguiendo pues como con lo que quería mostrarles, la idea es compartirles pues lo que hemos venido afianzando en la universidad últimamente, que es en el área de conservación y geodiversidad. Siguiente. Esto nosotros, la universidad nos, pues digamos, ha empezado a dividir o a reestructurarse dentro de la misma universidad en diferentes áreas de conocimiento. Yo hago actualmente parte del área de territorios y ciudades, por lo tanto lidero la línea temática de biodiversidad, territorios y ciudades. Bien. Como habíamos hablado ya con el profe Geo, pues tenemos un mentor que nos hizo, digamos, repensar el país en términos de los grandes, pues, y maravillosos lugares que hay en Colombia. Gracias a él, pues, Michelle Medellín, digamos que esta línea se vino consolidando, y lo que llamamos, digamos, un lugar como Colombia, que se encuentra en un ambiente tectónico complejo, con alta sismicidad, que tiene todas las regiones naturales posibles, tiene las tres cordilleras, en la región platónica, más los litorales, más los valles interandinos, pues hacen que realmente nosotros pensemos muchísimo en que necesitamos entender esta geodiversidad. Entonces, hay sí, creo que podemos quitar esto. ¿Perdón? Listo. Si empezáramos a pensar en qué relación hay entre esos territorios amarillos, que son la estadística tremendamente triste, son lugares donde han ocurrido más de 30 asesinatos selectivos en un periodo de tiempo corto, es decir, lugares, pues ya el 40% de Colombia, pues uno pensaría que si ubica esos lugares donde han ocurrido todos esos asesinatos selectivos o esas masacres, etcétera, pues son también esos lugares donde se encuentran los parques nacionales naturales de Colombia. Es decir, pareciera haber una relación directa entre los territorios abandonados, pero que se encuentran bien conservados, que son los parques nacionales naturales, pero que el Estado no ha logrado tener permanencia constante allá. Entonces existe pues una relación que nunca pensamos como geólogos entre el territorio, el conflicto armado y los paisajes maravillosos que tenemos. Y es por eso que desde la Universidad de AFIT, con mi estudiante en su momento de maestría, Miguel Tavera, pues se generó una startup que permitía, digamos, proponer una estrategia para acercarse desde la ciencia al conflicto, pues al conflicto armado, y eso se llama geografía de la guerra. Siguiente. Entonces, no sé si nos están. Quiero compartirles. Es meramente un proyecto de construcción de memoria colectiva. Quiero narrar historias como acto de resistencia y como herramienta de educación testimonial. A Miguel lo conocí por esas casualidades bonitas que a veces trae la vida. Yo trabajaba en un proyecto de agricultura orgánica con comunidades campesinas del oriente y nordeste antioqueño. Y a uno de esos encuentros llegó él, con sus conocimientos sobre geomorfología del paisaje, conservación natural y equilibrio del planeta Tierra. Allí estaba, enseñándonos la esencia de la vida, de la evolución que ha tenido la Tierra a través de los años, y lo simple que somos la especie humana en comparación con todo el universo que nos rodea. Soy Alvilla Arenado. Así llegó Miguel Ángel a mi vida.
En varias ocasiones de mi vida sentía que debía volver a Guadalito, una vereda de San Rafael, mi pueblo, y donde hace 14 años todo cambió. Pensar en regresar a ese lugar me generaba miedo, pero sabía que debía volver, porque para quienes perdimos nuestros seres queridos en el conflicto, se hace necesario buscar la verdad. En una ocasión le conté a Miguel sobre mi vida y lo que quería hacer, y fue en ese momento que conocí su proyecto, Geografía de la Guerra. Él le dio voz a mi relato y vida a Guadalito Orgánico, una bella historia narrada desde el paisaje, las comunidades, el río, la familia, la naturaleza y el conflicto armado. Hoy les presentamos Guadalito Orgánico, una historia en las santas veredas de San Rafael, Antioquia. Grabar Guadalito Orgánico fue la excusa para volver a aquel lugar que recorrí hace más de una década en búsqueda de ellos. Miguel fue quien me animó a hacerlo. Sinceramente, las 5 personas que fuimos la mañana de ese domingo sentíamos angustia, miedo, zozobra, pero al llegar a Guadalito nos encontramos con un lugar hermoso, rodeado de paisaje, de agua, de flora y fauna. La noche de ese domingo, cuando regresamos a casa, sentí un fresquito y el temor había desaparecido. Ahora Guadalito en mi mente se ha convertido en un lindo recuerdo, porque ese día hice lo que quería, buscar una parte de mi verdad. Miguel hizo posible que después de 14 años regresara al lugar donde todo sucedió. Siempre estaré agradecida con él, porque a través de Geografía de la Guerra, mi historia llegó a ustedes y a muchas personas que no conocieron de cerca el dolor que deja el conflicto. La sola idea de ir a la vereda Guadalito horrorizaba a Alpiria, pues solo había acompañado a su papá una vez y recordaba el Potrero como una montaña quebrada entre San Rafael y Alejandría, un lugar de esos que rara vez se mencionan, esos lugares que son escenarios de la geografía de la guerra. Sé que muchas comunidades, familias, jóvenes, adultos y niños algún día escucharán los podcasts de Geografía de la Guerra y ese día conocerán nuestras historias, las que solo Miguel Ángel supo narrar. Sé que gracias a él, quienes hemos sufrido el conflicto armado, hoy hacemos memoria y que quienes no lo vivieron lo conocerán, porque ellos también tienen derecho a saber esa parte de la historia de Colombia. Estoy segura que estamos haciendo memoria y construyendo paz, con el propósito de no olvidar y no repetir la historia en este proyecto de país. Bueno, ese video lo hizo una chica llamada Elvira Venado que trabajó con Miguel. Y ustedes saben, pues nos dejó a temprana edad, hace 3 años ya. Y ese es el relato que ella hace sobre cómo hace uno para aproximarse a esos territorios que de alguna forma han sido ingratos, que los han sacado, los han descontextualizados, pero que a través de un proceso de reconciliación con el paisaje se vuelven a generar las circunstancias perfectas para volver. Entonces ella vuelve ahí, está generando proyectos de ecología urbana, de orgánica, y digamos que perdonó al territorio, ese territorio que fue hostil en su momento. Entonces, cuando traemos ese manifiesto sobre geografía de la guerra, que fue el startup que generó Miguel y que tratamos en ese momento de seguir alimentando, pues él saca él propone unos manifiestos bien interesantes y es que debemos generar procesos de divulgación social que ayuden a que perdonemos el conflicto y que digamos, que volvamos a la naturaleza, que no seamos, pues que no nos olvidemos de lo que ha sucedido, sino que construyamos memoria colectiva, que narrar las historias hacen que al saber que eso sucedió y que somos resilientes podemos salir adelante, que en el momento en que generamos educación, y esto es tal vez lo más hermoso que él trae en su relato, es que le asigna la educación del conflicto y las cuestiones humanas a la naturaleza la vocación para frenar la barbarie, la misma barbarie contra la cual se debe dirigir cualquier acción de reconciliación educativa. Es decir,
nos está llamando a nosotros como profesores y como investigadores a devolver lo que sacamos de la naturaleza, lo que tratamos de entender a partir de las técnicas analíticas, de la geoquímica, geocronología, etcétera, pero llegar allá nuevamente para generar procesos de educación y que se vuelvan procesos a largo plazo. Siguiente. Entonces, lo que hemos hecho acá, y es lo que les pediría, es que recopilamos la serie de podcasts, unos que hicimos nosotros desde el semillero. Este fue un podcast que hicimos sobre qué es la diversidad, lo hicimos la profe Catalina González, que está actualmente en Francia, que es doctora en museología y que trabaja conmigo desde la parte de patrimonio geológico y desarrollo sostenible. Y le hablamos a la comunidad universitaria sobre qué es ese concepto de biodiversidad y cómo podemos ayudar en la construcción de la paz en el territorio. Esto obviamente se basa en la propuesta que tengo yo a desarrollar en el próximo año, que es mi propuesta de año sabático, que les voy a compartir rápidamente también, y es que cómo hacemos para hacer gestión de la ciencia y diplomacia científica alrededor de un tema tan importante como la paz, pero desde el quehacer, bueno, ¿no es cierto? Desde lo que podemos ofrecer desde las ciencias de la tierra. Entonces les invito a que guarden este código QR, lo visiten, lo oigan. Esto se hace en una narrativa que tiene la universidad que se llama Campus Global, que nos permite a nosotros contarles qué venimos haciendo pues en la universidad. Siguiente. El siguiente podcast, que también los invito pues a grabarlo y a guardarlo, es exactamente el manifiesto, cómo empieza toda esta estructura de podcast alrededor de historias, narran relatos de la naturaleza y su relación con el conflicto armado. Siguiente. El Dorado en este capítulo es bien interesante porque Miguel nos empieza, pues yo digo, Miguel se murió de 29 años y alcanzó a dejar tantas historias y tantos materiales que me sorprenden y que se han vuelto mi guía espiritual para lo que ha venido he construido a partir de lo que él dejó. Y es en este caso cómo se relaciona digamos, ese conflicto social alrededor de la minería y cómo esa minería también se ve reflejada en diferentes lugares como Zaragoza, Antioquia, o como de alguna forma han entrado ya parques nacionales como el Chiriquí. Entonces también, pues el Dorado es un nombre bastante sugestivo porque está alrededor pues, del oro, ¿cierto? Siguiente. El siguiente es La Subienda de Ayapel. También es un podcast muy interesante porque se centra en la Ciénaga Grande de Ayapel y empieza a contarnos toda esa, digamos, toda esa problemática que existe alrededor de los pescadores, de los, digamos, de los humedales, de todo lo que se usufructúa de esta zona de la Ciénaga de Ayapel y cómo las personas tienen que buscar mecanismos para hacerle frente a la adversidad climática, a la adversidad social, digamos, a las subiendas de peces, etcétera. Entonces también es un relato muy recomendado que les sugiero revisar. Siguiente. Bosques Baleados. A mí me parecía muy interesante la aproximación de Miguel, era que lograba colocarle un paisaje a un problema, ¿cierto? Y sin querer pues esta zona de bosques, que es incluso uno de los candidatos a ser reserva de la biosfera, que es el Chocó biogeográfico, pues como, digamos, en esas zonas pues, que he vivido la barbarie más impresionante, pues se empiezan a generar historias que ayudan a la reconciliación, pues a la orilla de un río tan importante pues como el Atlántico. Entonces, siguiente. Resistencia en los cañones. Este lo recuerdo mucho porque Miguel me iba mandando fotos de lo que iba sintiendo cuando estaba recorriendo algunos de esos cañones y esos páramos, y también cómo pues se cuenta un poco la historia de cómo fue colonizado Antioquia a través de los arrieros, cómo de todas formas llegar a tener esa infraestructura que se logró en algún momento, los ferrocarriles, todo el desarrollo pues ha implicado
una estrategia ingenieril y geocientífica inmensa, que no tenemos claro, pero que también ha sido pues ampliamente azotado por el conflicto armado. Siguiente. Guadalupe orgánico 1 y 2, ya habíamos hablado. Esto no, en la región de San Rafael venimos trabajando intensamente, creando algo que se llama Living Labs. Tenemos una cuenca que deseamos que se vuelva una cuenca piloto. Ahorita les hablo un poco más de eso, pero es a raíz del llamado de Miguel de ir a un lugar donde el agua es lo más importante, donde es la zona productora hidroeléctrica de más del 30% de la energía de Colombia y tuvo pues tuvo grandes problemas relacionados con la violencia. Siguiente. Cuadrito orgánico 2, también les sugiero, pues, este fue el homenaje que le hicimos a Miguel en el libro que se lanzó el año pasado, que les voy a presentar también el QR para que lo tengan. Cuando veo esta foto, recuerdo el momento en que le dije a Miguel y a los otros Migueles y a todos los que están acá, de que había que ir a los cerros de Manicure, que esta es una zona que no se puede perder en la vida, y él me hizo caso, él era muy obediente. Mentiras, él no era obediente, pero en este caso me hizo, pues realmente quiso hacerlo, y esta es una de esas fotos que siempre pues está en el corazón de nosotros. Siguiente. Entonces aquí les comparto el volumen 1 que salió el año pasado, que fue pues unimos esfuerzos con la Cátedra del Agua, con las diferentes universidades, con la red de geopatrimonio que tenemos actualmente, y nos permitió sacar este primer volumen. Entonces, pues ya habíamos hecho un lanzamiento el año pasado, solamente para los que no lo conocen, los invito a que lo conozcan. Y siguiente viene lo nuevo, y es la estructura del volumen 2. El volumen 2, pues el comité editorial va a estar a cargo de nosotros en la Red Colombiana de Geoconservación, que hacemos parte las diferentes universidades de geología, más el servicio geológico, y este pues, volumen 2 va a estar un poco más metido en el desarrollo sostenible y pues obviamente lo que llamamos pues hacia la paz, cómo ayudamos a construir paz. Y pues siempre lastimos, yo no creo que esto sea un orgullo decirlo, estos libros vienen con una dedicatoria especial. Obviamente no queremos que nuestros estudiantes se nos vayan. Obviamente sentimos que este no es el momento apropiado para un chico de las calidades de Miguel y de Daniel se hayan ido tan pronto, pero que sea un motivo para hacerle también el homenaje a Daniel Álvarez. Como todos saben, se nos fue hace unos 2 meses. Y bueno, él también fue inspirador de esas paradojas de la vida siguiente. Pues Miguel y Daniel hicieron un artículo juntos en la temática de parques en Colombia como una estrategia para pensarle al desarrollo sostenible en la región del Magdalena Medio. Y bueno, ese es otro de los nortes que tenemos. Cada uno de mis estudiantes pues va dejando un camino a seguir y una inspiración que retomar. Y bueno, entonces están todos cordialmente invitados al simposio de geoconservación que va a estar en el Congreso Colombiano de Geología. Allá estaremos pues recibiéndonos, y la idea es que quieran publicar con nosotros este segundo volumen, que lo sacaremos a mediados del año entrante, pero que a partir de lo que presentemos en el Congreso Colombiano de Geología seguramente tendremos información suficiente para sacar el segundo y tal vez el tercer volumen de geoconservación. Siguiente. Bueno, yo solamente traigo esta última diapositiva, y es porque nos interesa tanto esto de la paz. Y es que si nosotros pudiéramos preguntarles a los ríos, las montañas y las rocas que nos cuenten la historia de lo que ha pasado, pues yo creo que no pararíamos de llorar. Y porque es que lugares tan hermosos como la Amazonía, el Atrato, etcétera, han visto tanta desgracia y han visto tanta guerra que es imposible seguirlos tildando como los culpables de esta barbarie. Entonces es el momento de reconciliarnos, siguiente, y volver a ver esos amaneceres de la forma en que los vemos aquí en Leticia, y no como ese que tenemos en el río Cauca, donde pues prácticamente era el lugar, o es el lugar donde siguen llegando centenares de historias alrededor pues de la muestra. Bien.
Entonces, la invitación es tener el paisaje como un mediador, como una herramienta de mediación, como esa capacidad de llevar las ciencias de la tierra a las ciencias humanas y sociales, como esa capacidad de generar diferentes niveles de integración entre la sociedad, las empresas públicas, privadas, la academia, etcétera. Y tratar de llevar pues cosas como esto que ocurrió en San Luis, también un lugar completamente azotado por el conflicto armado, donde la misma comunidad, a partir del trabajo que hizo con el propio Albeiro, la Universidad Nacional, pues ha logrado hacer un desarrollo geocientífico muy interesante con la construcción pues de museos, de las rutas de las cavernas, y esto pues generando un impacto bastante bello pues, en el oriente antioqueño. Siguiente. Bueno, eso es por ahora lo que les quería contar alrededor de lo que ha sido Geografía de la Guerra, de la inspiración que sigue, y de que este es una de pues uno de los motivos por los cuales sigo mi estancia postdoctoral y mi sabático en la temática que les voy a contar a continuación. Si tienen preguntas, si quieren preguntarme algo específico sobre esto, que bueno, que llega más gente. Entonces, si no, les quiero contar un poco sobre esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa iba a necesitar que me sigas. Miguel, ¿le haces tú? ¿Me pasas desde tú? Bueno, entonces, bueno, bienvenidos a los que acaban de llegar y a los que siguen entrando de forma virtual. Estamos pues de cumpleaños, estamos en los 40 años de biología. Siguiente. Bueno, esta es mi propuesta de año sabático. Pues yo ando pues como muy feliz porque empiezo mi año sabático ahorita en agosto, me voy para Alemania en pues como una propuesta que tiene el Estado colombiano en diplomacia científica. Entonces, pues vamos a anotar ahí algunas palabras que es eso. Y sobre en la línea de investigación de geodiversidad en ciudades y territorios. Siguiente. Entonces, cuando ustedes se preguntan qué es geodiversidad, pues siempre es complejo porque hemos oído muchas veces qué es biodiversidad. No sabemos mucho qué es biodiversidad, espero que hoy quede un poco más claro, pero sí es claro que cuando empezamos a ver todo lo que es las propuestas de los ODS, pues involucra sí o sí a las geociencias. Y porque necesitamos siempre pues aprovisionarnos, necesitamos sacar de la naturaleza ciertos recursos que hacen que la vida sea posible, necesitamos regularnos, necesitamos tener control sobre lo que sucede en la naturaleza, es decir, cómo nos asentamos en el territorio, necesitamos tener un soporte sobre el territorio y obviamente desarrollar el conocimiento, y eso todo está alrededor de lo que es el desarrollo cultural. Entonces, cada uno de esos ODS que nos indican que pues sacamos diferentes tipos de energía, la geotérmica, la hidroeléctrica, la eólica, etcétera, de dónde sacamos de dónde sacamos los minerales para todos los usos, etcétera, pues hace indispensable tener a las ciencias de la tierra en este proceso. Y eso que llamamos bienes y servicios, pues hace que empecemos a hablar de tú a tú con el concepto de biodiversidad. Es decir, geodiversidad, que debería ser la base de lo bio, ha sido opacado por muchísimos años porque los geólogos hemos estado enfrascados en algo mucho más profundo al interior de la Tierra. Entonces es el momento de empezar a hablar de esto, y es qué tan geodiverso es un lugar que hace que sea biodiverso. Es decir, la razón por la cual un país como Colombia es mega biodiverso es porque es mega geodiverso. Y esto en relación con el clima, pues obviamente la construcción de las montañas, la forma en que se distribuye la lluvia, la posición en el trópico, etcétera, hace que pues, lo bio y lo geo se unan, y finalmente lo cultural es que somos personas
que culturalmente nos acostumbramos al paisaje, a la biodiversidad, pues a todo el entorno. Entonces somos un todo y esa es la razón por la cual la geodiversidad se está volviendo cada vez más interesante. Siguiente. Entonces yo siempre los invito a hacer un reconocimiento de la geología de Colombia para que vean que es realmente geodiverso a partir de Humboldt. Y es que Humboldt pues fue tal vez el primer geógrafo empírico, porque él era, pues su base era biológica, ecólogo, etcétera, pero él era tremendo cartógrafo o tremendo, no cartógrafo, sino tremendo analista de las geoformas y de lo que veía en el paisaje. Entonces, hacer esa navegación con él ha sido bien interesante. Empezamos hacia el oriente siguiente, cuando él toma la ruta del Orinoco. Él entra por el Orinoco, se va hasta el brazo Casiquiari y se devuelve y se va para Cuba, pero prácticamente yo lo que le digo a mis estudiantes, en cualquier nivel, en el primero, quinto, último nivel, les digo, si usted quiere conocer la geología de Colombia y quiere ir a ver lo más antiguo, pues haga la ruta de Cuba. Vaya, se pone el Orinoco y vaya visitando los parques nacionales naturales, y por eso, pues Miguel estuvo allá en los cerros de Mavecú. Entonces, recordamos que todo lo que está en el platón amazónico, que es pues el escudo de Guyana anexo al platón amazónico, es el basamento de todos estos parques nacionales naturales. Entonces, uno podría empezar tomando el Tuparro, que es eso rápido sobre los granitos rapaquiris, que vamos a ver mañana en la georruta, por eso los invitamos a hacer la georruta con nosotros. Después llegar hacia los cerros de Navecure, que son esos neises interesantísimos, bellísimos, que forman esos relictos de paisaje como los que están en la fotografía más de la derecha de ustedes, y todas las secuencias sedimentarias que se han depositado sobre ese basamento precámbrico. Entonces, el Chiribiquete, que es el parque nacional natural más grande de Colombia, pero que además tiene la zona de reserva más grande, y la Macarena, que nos permite ver incluso el límite del Cámbrico ordovícico en su secuencia sedimentaria. Entonces, uno quiere hacer una geología de Colombia, pues bien sollada, yo me iría pasando cada uno de los parques nacionales naturales. Siguiente. Después les digo, bueno, Humboldt, cuando ya se viene por su viaje andino, tiene la posibilidad de entrar a la cordillera oriental. Entonces, siempre les digo, es interesante ir a todos los parques de la cordillera oriental porque cuenta la historia de las grandes invasiones marinas. Entonces, cómo entró el mar hasta lo que hoy es 2.600, 3.000 metros sobre el nivel del mar, que se ve en la Sierra Nevada del Cocuy, que se ve en el Sumapaz, que se ve en el cañón de Chicamocha. Pues entonces, si usted quiere entender todos sus procesos de las grandes invasiones y relaciones marinas, pues céntrese en la cordillera oriental. Siguiente. Y pues Humboldt dice, pues él se fue por toda la cordillera central después de que fue a visitar a Santa Fe de Bogotá a sus amigos, lo que se vio con Mutis, etcétera, y se viene por toda la cordillera central visitando los volcanes, y él empieza a hacer una descripción cuando pasa cerca del Tolima, y llega hacia Popayán. En Popayán también se ve con algunos de sus amigos científicos criollos, y va hasta el Ecuador. Todo esto son pues parte del paisaje modelador de la cordillera central y parte de la occidental, que es el paisaje volcánico, que también es un paisaje pues muy interesante porque ha hecho que incluso tengamos una de las mejores variedades del café asociados a los suelos volcánicos. Siguiente. Bueno, Humboldt no tuvo la oportunidad de ir al Chocobio geográfico ni a la Guajira, pero yo siempre le digo a los estudiantes, si ustedes quieren conocer la gran actividad cretácica, digamos, todo lo que se generaba en lo que hoy es el Pacífico, esas grandes superplumas, esas arcos de islas, etcétera, que se han venido pegando al continente, que se ve el reflejo en lo que hoy es cordillera occidental y que es el Caribe colombiano, pues entonces visiten esos parques, ¿cierto? Váyanse para la Guajira, váyanse para Utría, y entonces tienen la posibilidad de entender ese fenómeno tan cataclísmico del vulcanismo oceánico. Siguiente. Entonces, bueno, volvemos a caer acá, y la razón que volvemos a caer acá es porque mi estancia postdoctoral siguiente se llama
de la geoconservación a la construcción de paz. Y esto, pues, es parte de lo que he venido construyendo durante los últimos 5 años, que se llama la estrategia o la ruta de aprendizaje en geodiversidad. Es decir, cómo hemos venido nosotros abordando los problemas, pues, digamos, del paisaje para construir, para entender cómo los manejamos y cómo vamos a hacer hacia el futuro procesos de generación de nuevas fuentes de conocimiento y también de generar rutas de aprendizaje distintas. Entonces, esto es lo que yo llamo, esto es lo que hemos venido aplicando y vemos esto por el momento, estas dos cosas hasta acá. Y es que empezamos con un ciclo básico, normalmente lo vemos en las materias de geología, con el profe Giovanni Bedoya tuvo la oportunidad de dar una materia enfocada hacia geodiversidad y eso implicó pues cómo nos ubicamos en las 5G de la geología, ¿cierto? Cómo sabemos de geoparques, geodiversidad, geoconservación, geoturismo, geoheritage o patrimonio geológico. Esto es lo básico que está dentro de la columna vertebral de lo que conocemos como geodiversidad. Después, con los estudiantes, entramos en esa estimación de la geodiversidad 2D, es decir, somos geólogos cartógrafos y entonces tenemos que entender que lo que hacemos, los mapas geológicos se pueden convertir en mapas de diversidad geológica. Entonces, es con simples herramientas de sistemas de información geográficas que han venido desarrollándose desde la UNAM de México, podemos utilizar esas diferentes capas temáticas de la geología. Geología, geomorfología, la geología estructural, el clima, los suelos, la hidrología y la hidrogeología, todos los mapas que nosotros normalmente producimos, digamos, los compilamos en una herramienta que se llama geodiversidad, que calcula la cantidad de elementos abióticos por unidad de área, y es ahí donde se, digamos, que hace el clic con la biodiversidad, porque la biodiversidad es eso, es calcular cuál es el número de especies por unidad de área, pero es biótico. Entonces nosotros nos encargamos de hacer pues la estimación de la geodiversidad 2D. Después le decimos, bueno, si usted ya tiene un territorio, lo tiene zonificado, ¿usted qué le propone a la comunidad? Haga inventarios de sitios geológicos interesantes, busque formas de manejo patrimonial, haga geoturismo, haga georrutas, vuelva hacia un geoparque, haga parques, un manejo de la minería, pues del patrimonio geológico minero. Entonces, hasta aquí vamos, que es lo que hemos venido desarrollando. Y lo que yo voy a hacer, pues de ahora en adelante, es meterme en esta área de la divulgación de la ciencia y pues de diplomacia científica para buscar cómo llenamos al sector educativo, a las compañías, al gobierno y a los entes internacionales para que vean a Colombia de una forma distinta. Para crear una cátedra que se va a llamar la Cátedra UNESCO en Geoconservación para la Construcción de Paz. Digamos que ese es todo lo que voy a desarrollar de ahora en adelante, siguiente. Y la pregunta es, ¿cómo maneja la geodiversidad en el mundo? Pues, ¿cómo se maneja? Pues uno dice, no, un modelo a seguir podría ser Estados Unidos. Estados Unidos tiene geoparques que muchos conocen o han visto, y saben que son totalmente restrictivos. Ellos cogen y dicen, esta es mi área, esto es protegido, no hay comunidades viviendo ahí adentro, pero son museos, son tremendos, tienen mucha plata, se hace mucha investigación, pero no hay una relación directa con las comunidades. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió coger esas áreas y protegerlas con todo, y es lo que llaman el National Park Service, ¿cierto? Y ellos tienen cosas interesantes, dicen, con esos lugares nos vamos a jugar a entender todo lo que tiene que ver con relación con el clima. Y esa es su apuesta. Es decir, es una apuesta que no tiene en cuenta las comunidades. Pero hay otra estrategia que se llaman los bosques modelos. Y la palabra bosques diría, entonces saca lo geológico. No, realmente bosque modelo es una estrategia de gestión territorial que permite que pensemos el territorio para poder obtener los bienes y servicios ecosistémicos, yo los llamo geoecosistémicos, y que se haga una construcción de arriba hacia abajo, es decir, que podamos involucrar a las comunidades en la toma de decisiones sobre esos territorios. Siguiente. Y entonces, de la misma manera, la UNESCO tiene otra figura. Entonces, tenemos una figura que se llama Bosques Modelos, que es auspiciada por el gobierno canadiense, y otra que es Geoparques Globales de la UNESCO. Y
digamos, la forma de geoparques es muy parecida a la de bosques modelos, solamente que este tiene que ser presentado desde Cancillería. Actualmente en Colombia tenemos 2 estrategias de geoparques globales de la UNESCO, que todavía no han sido avaladas, pero que parte de lo que yo voy a tratar de hacer en Alemania es también ayudar a agilizar un poco estos procesos. Este es un proyecto, un geoparque muy importante y reconocido en México. Hay muchos geoparques a nivel global y Colombia se la está jugando por 2 geoparques. Siguiente. ¿Cuáles son esos 2 geoparques? Bueno, esta no la quería ahí, pero bueno. Digamos, yo digo que es un momento crucial para entrar en toda la biodiversidad, porque pues Colombia es potencia mundial de la vida, es lo que dice el presidente actualmente. No quiere jugársela mucho por la explotación y dice que el desarrollo local sostenible debe ser acuerdo a la conservación, al buen vivir y a la paz, y que los parques son por la gente. Entonces le está diciendo, digamos que va a ser, es la propuesta, es que los parques nacionales naturales de Colombia que han sido muy restringidos empiecen a abrirse a posibilidades un poco más integradas con la gente. Mis áreas de interés, entonces obviamente el macizo colombiano, que es de donde he venido trabajando desde que me gradué de Ingeniería Geológica en la Universidad Nacional. En la parte del Chocó geográfico, que trabajo junto a mi estudiante Miguel Ramírez, donde estamos trabajando con comunidades afroindígenas, el área metropolitana del Valle de Aburrá y los alrededores, Oriente Antioqueño y la zona del Caribe, incluyendo Sierra Nevada de Santa Marta como uno de los grandes tópicos que tenemos aquí. Siguiente. Bueno, estas son las iniciativas actuales de Colombia. Colombia tiene presentado al Geoparque Volcán Nevado del Ruiz, todavía no se ha aceptado, pero ya está formalmente en los procesos. Es un parque que va muy ligado a la gestión del riesgo, por lo que vemos ahora actualmente con todo lo que sucede con el Ruiz. Pues la estrategia final es cómo organizamos el territorio para que nos podamos proteger de la mejor manera. Y el proyecto Geoparque Cañón del Chicamocha es supremamente social. Quiere involucrar a las comunidades de la Mesa de los Santos, de toda esa parte de Santander, alrededor del geoturismo. Miren que son como 2 aproximaciones distintas. Actualmente, Colombia tiene un parque, un bosque modelo, se llama el Bosque Modelo Risaralda, tiene 10 años, y lo maneja la Universidad Tecnológica de Pereira, y esta propuesta, pues, es el papá de la propuesta que les voy a presentar hoy, que es el Bosque Modelo de Valle de Aburrá. Siguiente. Les voy a tomar un descansito un segundo para contarles un poco qué es lo que voy a hacer en Alemania, para que lo tengan presente, para que me inviten en sus proyectos, o para que si necesitan de mi ayuda de alguna forma, pues lo podamos establecer. Esta convocatoria se llama Diplomacia Científica. Y lo que uno diría que es diplomacia científica, que parece tan etéreo, pues realmente es cómo buscamos hacer convenios internacionales de colaboración, de cooperación, cómo hacemos procesos de comunicación asertiva en torno a las ciencias de la tierra, que puedan influir de alguna forma con las políticas públicas y que generen puentes entre la ciencia, la comunidad y el gobierno. ¿Cierto? Esa es la misión. Adicionalmente, Colombia tiene un instituto Colombia-Alemán para la Paz, que tiene estrategias muy interesantes de cómo la ciencia aplicada ayuda a construir, pues hacer procesos de paz. Entonces, digamos que mi propuesta cae totalmente dentro de este desarrollo. Y lo que voy a hacer es, pues, una estancia postdoctoral en la Unión Europea, pero con base en Alemania, porque una de las razones es que allá está este Instituto Colombia-Alemán para la Paz. La otra es manejar una serie de bases de datos que tenemos desde hace 10 años en torno a la geodiversidad y establecer la ruta de aprendizaje en geodiversidad y la cátedra ONS. Sí. Entonces, el primer objetivo, siguiente, pues tiene varias cosas que quisiera que ustedes estuvieran enteradas, porque la idea es irles contando poco a poco que se va desarrollando. Geoportales para el manejo integral del
patrimonio geológico, georrutas e itinerarios científicos, para que seguramente en algún momento estaré diciendo, bueno, queremos ir con un grupo de alemanes a hacer la ruta de Humboldt, a hacer la ruta de Gros, o todo lo que tenemos en conjunto con la Universidad Nacional, y pues trabajar en redes internacionales alrededor de geodiversidad. Siguiente. Bueno, digamos que estos son la gente con la que tengo relación directa entre Alemania y Francia, y esto es como el grupo en Colombia con el que tenemos algún tipo de relación y que seguiremos construyendo. Siguiente. Bueno, la otra es cómo hacemos este proceso de manejo de datos en torno a la biodiversidad. Siguiente. Pues lo que hemos hecho, por ejemplo, San Rafael, les conté ahora sobre lo que hizo Miguel Cavera en Guadalupe Orgánico. Eso permitió, o sea, a Miguel y a mí nos ha unido en la historia de alguna forma, y entramos a San Rafael a hacer un proceso muy bonito en una cuenca, que es la cuenca más turística de la región, que es el lugar donde todo el mundo va a tirar charco, por decirlo así. Entonces, lo que venimos aplicando son herramientas de geodiversidad para estimar el número de elementos abióticos, que nos da mapas como esos que ustedes ven allá arriba, que lo que está en rojo nos está diciendo que son las zonas de mayor geodiversidad, y los puntos son los lugares de interés geológico. O sea, ahí tenemos toda la cartografía completa: geología, geomorfología estructural, clima, suelos. Tenemos, digamos que ese es el geoportal. Tenemos un inventario de sitios o lugares de interés geológico. Entonces ya lo que sigue es empezar a promoverlos de alguna forma. Tenemos socialización con las empresas como Isagen, con la misma comunidad en San Rafael. Hemos hecho, digamos, impacto directo en comunidades educativas alrededor de las centrales hidroeléctricas de Isagen, y hemos hecho trabajo un poco más regionales que incluyen todas las zonas del Peñol hasta San Rafael. ¿Qué hemos hecho en el Valle de Aburrá? Hicimos lo mismo, la estimación de la geodiversidad, lo que está en rojo es lo que es altamente geodiverso. Tenemos inventarios de lugares de interés geológico, geomorfológico, arqueológico, siguiente, y nos ha llevado a proponer esquemas iniciales de los modelos del Valle de Aburrá, que tendremos que ir explicando a partir de lo que vamos generando. Siguiente. Eso se me perdió por nada. Bueno, listo. Y el último objetivo es cómo vamos a hacer para crear la línea de aprendizaje en geodiversidad y la carrera de ONES. Siguiente. Entonces, cuando empezamos a ver esto, nos tenemos que pegar a lo que dice la universidad. La universidad dice: queremos que los niños desde chiquitos sean muy curiosos. Entonces, ¿cómo involucramos a los niños en el pensamiento geocientífico desde chiquitos? Entonces, es parte de lo que venimos haciendo ya con la universidad. Los niños, ellos han venido a la universidad, han hecho la actividad que tenemos, Ruta al Campus, que vamos a hacer mañana. Con ellos empezamos a hacer el ciclo 1, que es los conceptos básicos. El explorador, que es a nivel de pregrado, entonces es cuando yo empiezo a tener mis estudiantes semilleristas, que hacen posible que ya vayan transitando desde el ciclo básico hacia los pasos aplicados, porque juntos empezamos a hacer pues esa geodiversidad 2D. Y posteriormente, cómo vamos hacia la parte integradora, que es maestría, que nos permite ir al ciclo 3, que es geodiversidad como una herramienta para la gestión territorial. Y lo que se espera es que este ciclo 5 y 6, que ya es geodiversidad en 3D, pues sea a nivel doctoral, postdoctoral. Digamos que esa es toda la línea completa en el itinerario de formación. Siguiente. Pues este es el subsistema, hace que empecemos con investigación formativa, profundización y profesionalización en investigación. Sigue. Entonces, aquí es como lo que queremos sacar con la Sociedad Colombiana de Geología, una primera experiencia que se llama Ruta de Aprendizaje, para invitar a las personas a que se vuelvan analistas de geodiversidad en ciudades y territorios. Entonces, la propuesta, esta es mi propuesta para ser profesora titular en la universidad, que me solicitan hacer
una propuesta pedagógica. Entonces yo lo que dije es voy a gestionar todo lo que llevo en los últimos 6 o 7 años, la experiencia para generar un curso certificable de alguna forma desde la Sociedad Colombiana de Geología que sea también válido desde lo formal, desde lo informal, es decir, cursos certificables a que sea válido también a nivel de entregar al postgrado. Siguiente. Entonces, esto es como toda la ruta de aprendizaje. Se empieza con unos cursos básicos, con el entendimiento de cómo se genera esa biodiversidad 2D, trabajar en los tipos de manejo del patrimonio natural, la herramienta de la geodiversidad para el manejo territorial y una cátedra internacional que sería la cátedra UNESCO, es decir, que podría ser validable y vista desde diferentes instituciones a nivel internacional. Siguiente. Entonces, bueno, aquí está completo. Siguiente, creo que ya ahí está con la cátedra UNESCO, que tiene estas áreas interesantes a trabajar en el próximo año. Es geodiversidad y riesgos y geohazards. Sí, geoconservación para la construcción de paz y geoeducación para hacer living labs y acciones por el clima. Siguiente. Entonces, esta es la cátedra UNESCO que quiero plantear. Tiene 3 módulos. Se llama la geoconservación a la construcción de paz, pero sería un módulo a partir de toda la información que vamos a crear y que ya tenemos, pero que vamos a gestionar con geoportales, georrutas, etcétera. Son los pasos de estudio para trabajar en amenazas naturales, geoconservación y la construcción de paz y geodiversidad y educación. Digamos que esa es toda la estrategia. Esta es una cátedra que uno no hace solo, tiene que ir avalado por Cancillería. Entonces, la Universidad AFIT, con ayuda de la Red Colombiana de Conservación, pues la idea es sacar esto adelante en el próximo año, cuando yo termine el sabático, pues tengamos la cátedra lista para ser presentada entre universidades alemanas, francesas y colombianas que hacen parte de la red de conservación. Siguiente. Creo que solo quedaba este ciclo. Este es el ciclo que yo veo al 2030. Siguiente, que se llama Geodiversidad 3D. Pues, ¿cuál es la expectativa? Este es un caso de lo que hemos venido trabajando de geoportales. Este es un atlas de volcanes de Colombia. Siguiente. Entonces, lo que hacemos es gestión de cada uno de sus volcanes, muy parecido a lo que hace pues, el servicio, obviamente. Siguiente. Tenemos datos, todos los, digamos, la información geológica, geomorfológica, geoquímica. Siguiente. Pues que uno puede hacer clic y gestionar todo eso. Eso pues es muy parecido a lo que hace el servicio geológico. Siguiente. Siguiente. La parte estructural que venimos haciendo. Siguiente. Todo lo que es la gestión del riesgo. Siguiente. Pues historias eruptivas. Como les digo, eso pues no es nada diferente a lo que hace el servicio, sino que es a partir de toda la información que he compilado yo durante mi historia geológica. Siguiente. Siguiente. Pero entonces llegamos acá. Esto es lo que hemos hecho nosotros. Estimación de la geodiversidad 2D. Cuando hacemos la estimación de la geodiversidad 2D, pues perdemos la perspectiva de lo que está adentro, ¿cierto? O sea, que incluso yo a veces digo, esto es como una criptomoneda. Uno le puede decir al gobierno, tengo tanta geodiversidad que tengo recursos allá adentro en el subsuelo, usted ve si los quiere sacar. No, ¿cierto? Pues la política de este gobierno es no sacarlos, pero usted sabe que está ahí, que los puede cuantificar y que los podría de alguna forma, ¿cómo se dice? Evaluar económicamente. Entonces, esta geodiversidad de galeras que hicimos en 2D, nos permitió también en otros trabajos hacer procesos de modelamiento a partir de información que existe. En este caso usamos GeoModeler con toda la información geofísica que estaba, que se tiene libre de galeras y pudimos entender cómo es galeras por dentro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo transitamos de esto 2D a 3D? Pues es un reto que obviamente apenas empieza. Entonces, para eso si te devuelves, Miguel, por favor, pero te devuelves bastante.
Rápido, rápido, sigue la anterior. No. Sigue, no. Ve para adelante. Para adelante. La de atrás. ¿Dónde está el azul? Ah, listo, entonces eso hace que nos articulemos con otras experticias que todavía no es el fuerte de AFIT, pero que seguramente de alguna forma podemos empezar a llamar postdoctores en esa línea, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estimamos la geodiversidad a partir de la geofísica? O sea, la diversidad geofísica, la diversidad desde la geoquímica como vectores de exploración y obviamente esto de la mano de análisis espaciales más robustos. Entonces, esa línea es una línea que no se ha empezado, pero que es como lo ideal que seguramente trabajaremos con el grupo de la Nacional, con el que hemos venido trabajando muchísimo desde hace mucho tiempo. Entonces, ahora sí, creo que ya vamos terminando. Siguiente. Ahí. Devuélvete, pues, este es como lo que vamos a mostrar a continuación, después de que tomen un descanso y volvemos a presentarles lo que es la estrategia del bosque modelo del Valle Aburrá. Preguntas, si alguien tiene preguntas desde el chat, voy a mirar. Del Atlas, me preguntan de dónde está el Atlas de volcanes de Colombia. Pues eso se montó acá, está perdido en la nube y lo estamos recopilando, porque hay cosas que se han hecho desde hace, no sé, 5 o 10 años y con todos los cambios en los servidores hay cosas que se han perdido, pero la idea ahora es tener un geoportal con toda la información administrada desde un lugar donde sepamos que todo se va a seguir alimentando, ¿cierto? Yo me sueño con una app que uno pueda decidir a dónde va a ir, que tenga lugares de interés, que usted escoja su ruta, que use obviamente a los turistas locales, porque lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en San Rafael, tratando de involucrar a la red de turismo local para que ellos entiendan lo que nosotros hemos hecho, porque nosotros no somos y pues no guiamos el turismo, pero sí podemos ayudar a que cosas básicas sobre el territorio pues se puedan ser apropiadas por ellos y las puedan explicar a los turistas que tengan niveles de conocimiento varios, que quieran entender un poco más sobre la historia del territorio que están visitando. Ese me fue mi... no sé si tienen más dudas, entonces hacemos un receso de no sé, de 10 minutos y volvemos. Para que no se me pierda la gente que está en el chat. Entonces, 10 minuticos y volvemos. Listo. Pero buscar un título. Claro, y traes tinto para acá. Es que no traje, pero pueden comer, tomar. Bonus.